Desde 1987, la American Psychiatric Association ha reemplazado el término psicópata por el trastorno antisocial de la personalidad, aunque varios autores optan por denominaciones muy diferentes en función a la agresividad, criminalidad, conducta antisocial y la sociopatía. Al hablar de personas con psicopatía, lo hacemos de individuos que procesan las emociones con áreas del cerebro que el común de la población, sin esta patología mental obviamente, utilizan para funciones más cognitivas, como la memoria o la planificación. Hemos extraído estos datos de la tesis de la Universidad de Lleida, que pondré a continuación en los títulos. Este tipo de individuos, casi un 1% de la población general, entre el 8% y el 18% de la población penitenciaria europea, hay que fijarse en este dato porque es muy relevante, crean una gran alarma social debido al alto índice de delitos cometidos. Se distinguen por su asociabilidad y por la ausencia de sentimiento de culpa. Los primeros síntomas aparecen en la niñez, con bajo rendimiento educativo y difícil inserción laboral. La conducta antisocial y sobre todo la delictiva comienzan a disminuir a partir de los 30 años, si bien nunca suelen llegar a vivir de una forma totalmente normalizada. Estas personalidades antisociales, psicópatas o sociópatas sufren un vacío afectivo y hastío profundo. Son impulsivos, egocéntricos, narcisistas, dominantes y carentes totalmente de remordimientos. Buscan compulsivamente sensaciones intensas, no suelen mostrar signos de psicosis y nunca pierden el contacto con la conciencia de la realidad, aunque cometan los crímenes más atroces. Son fríos, calculadores y sistemáticos. Todavía no se ha podido clarificar cuál es la causa de la psicopatía, ni tampoco la diferencia de la mente del psicópata con respecto a la de las personas, llamémoslas normales, entre comillas. Según el DSM-4, la psicopatía es un síndrome de raíces biológicas que se manifiesta en patrones de conducta determinados y en rasgos que denotan asociabilidad, a diferencia del resto de los delincuentes que al menos poseen una subcultura delictiva con la que se pueden identificar. Siguiendo estos criterios, para diagnosticar a un individuo de trastorno antisocial de la personalidad, se deben dar las siguientes características. 1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención. 2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o simplemente por placer. 3. Impulsividad o incapacidad para planificar su futuro. 4. Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas y agresiones. 5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. 6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. 7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros. Hay evidencias de que las emociones están involucradas en la activación de uno de los sistemas cerebrales básicos. El aversivo, que considera el negativo, controla el comportamiento de rechazo cerebral. El apetitivo, llamado positivo, que controla el comportamiento de la aproximación. Existe una comunicación entre estos sistemas básicos de aproximación y huida con otras áreas cerebrales, incluyendo el sistema de control de la atención, memoria y pensamiento. En las emociones pueden estar influidas por el aprendizaje, las circunstancias y la información que se procese en ese momento. Habiendo hecho este pequeño repaso de lo que son nociones básicas acerca de la psicopatía, os dejo con un vídeo muy interesante en el que se hace un claro retrato de los psicópatas, que están entre nosotros, nos engañan. No caigamos en eso. Los psicópatas son personajes habituales tanto en el cine como en las novelas. Y es que hay algo en su personalidad que los hace especialmente atractivos, casi morbosos. Normalmente se recurre a los ejemplos más extremos, asesinos en serie y criminales sangrientos que aterrorizan a todo el mundo. Pero no todos los psicópatas matan. Algunos pasan totalmente inadvertidos, al menos para los que no sufren su personalidad maligna. Podemos encontrar psicópatas en cualquier sitio. Tu hermano, tu jefe o la cajera del supermercado podrían ser algunos de ellos. Se calcula que los psicópatas son el 1% de la población. Eso quiere decir que en España hay más o menos 447.000 psicópatas. A pesar de ser un porcentaje pequeño, puede llegar a influir muchísimo en el resto de la sociedad.
Solo hay que fijarse en los grandes fraudes financieros que han arruinado a miles de personas. Detrás hay una mente psicópata. Alguien a quien no le importa dejar a familias enteras en la bancarrota. Y no les importa porque no saben lo que sienten los demás. Los psicópatas no tienen empatía. Son incapaces de ponerse en la piel de los otros. Pueden entender cómo piensas, pero nunca podrán entender cómo te sientes. Tampoco tienen conciencia, ni miedo, ni remordimientos. 3 características ideales para ser un buen embustero. Destacan como jugadores de póker, se marcan faroles y permanecen impasibles. Sus compañeros de juego son incapaces de descubrir cuándo mienten. Y la política también les llama la atención. Es un contexto donde el engaño y la mentira son indispensables, y de esto ellos saben mucho. Además, pueden acceder a puestos de poder desde donde manipulan a su gusto a muchas personas, en ocasiones incluso a países enteros. Y a pesar de conseguir sus objetivos, los psicópatas no se dan por satisfechos. La alegría y la felicidad son 2 sentimientos que nunca van a experimentar. De hecho, nunca van a sentir nada más que frustración, rabia y deseo sexual. Pero esta limitación emocional, en vez de hacerles sentir desgraciados, tiene el efecto contrario. Se creen seres superiores, perfectos. Para los psicópatas no hay nada raro en su forma de ser, al contrario, el problema lo tienen los demás. Y lo más trágico, no hay terapia para curarles porque no hay nada que curar. Simplemente son así y nada los hará cambiar. ¿José un psicópata? No, nunca lo hubiera dicho. ¿José un psicópata? José, pero sí. Era un tío encantador, ¿no? Los psicópatas consiguen engañar a casi todo el mundo. Son conversadores amenos y divertidos, con respuestas rápidas e inteligentes. Su fachada es impecable, pero por dentro están vacíos. Solo se relacionan por puro interés. Son como actores que interpretan un papel, el papel de su propia vida. Al principio me caía bien. Francamente bien, la verdad. Era un tío pues, que contaba historias. Pero conforme pasaba el tiempo, la verdad es que me empezó a parecer superficial. Ahora que lo dices, sí que era un poco raro. Había algo en los ojos. Era como si no mostrara ninguna emoción. Como si tuviera una máscara. Eso sí, siempre iba impecable. Las camisas perfectamente planchadas, de ropa de calidad. Siempre iba con ropa italiana. Los psicópatas tienen una necesidad de autogratificación desmesurada. Para satisfacerla se sirven de todos los que tienen a su alrededor. Y saben que con una buena apariencia es más fácil conseguir lo que quieren. Lo que sí que te diré es que era un tío que tenía bastante cara, muy poco cumplidor. Llegaba tarde y casi a diario además. Lo que pasa es que al jefe parecía no importarle. Siempre se lo pasaba por alto. Son impulsivos y les cuesta mucho cumplir con las obligaciones y los compromisos. Pero también quieren destacar y llegar a lo más alto rápidamente. Son contradictorios por naturaleza. Siempre intentaba destacar, siempre intentaba tirar para arriba, ¿no? Y no le importaba cómo. A mí me tenía amargada. Siempre pedía los informes a última hora y larguísimos. Y luego se colgaba en las medallas. Los psicópatas identifican a los más vulnerables y se aprovechan de ellos. Ven a las personas como simples objetos que les pueden beneficiar y no sienten ningún remordimiento. Es más, para ellos, el débil también es un imbécil, alguien que está pidiendo a gritos que le exploten. Me acuerdo que incluso un día se metió en un lío gordo, porque alguien, no sé quién, recuerdo que dijo que le había robado una idea. No sé muy bien qué pasó, no me acuerdo muy bien, pero al chico lo echaron y José se quedó. Mienten y manipulan de manera natural. Además, son completamente ajenos a la posibilidad de que les descubran. Y aunque les pillen, no se avergüenzan ni se muestran perplejos. Simplemente cambiarán la historia para que sea consistente con la mentira. Viven al día, sin pensar en las consecuencias de sus actos.
El futuro no les preocupa demasiado. A mí me engañó totalmente, pero me entendía y me comprendía tan bien. En las relaciones de pareja, los psicópatas también son unos actores magníficos. Son incapaces de sentir amor, pero aprenden a imitar el romanticismo. El cine es una buena escuela. Repiten las frases que oyen en las películas para hacerse pasar por novios cariñosos y complacientes. Cuando la víctima muerde el anzuelo y se enamora perdidamente, aparece su lado más oscuro. En nombre del amor, le sacan todo lo que pueden. El psicópata puede ser cualquiera. Podría ser tu amiga, tu madre o incluso la persona que ves cuando te miras al espejo. El psicólogo Robert Hare es el creador del examen psicológico más utilizado del momento para identificar a psicópatas, la escala Hare. En este método se evalúa si un individuo cumple algunos de los 20 criterios establecidos en la escala Hare. Estos criterios no son más que rasgos característicos de la personalidad psicopática. Algunos ejemplos de ellos son la falta de empatía, el encanto superficial o un egocentrismo extremo. Para llevarla a cabo, el paciente es sometido a un cuestionario estructurado. Es entonces cuando el evaluador concede para cada criterio 0, 1 o 2 puntos en función de si el paciente no lo cumple, lo hace parcialmente o lo cumple en su totalidad. Tras el test, el evaluado adquiere una puntuación final que varía de 0 a 40, considerándose psicópatas a los individuos con calificaciones superiores a 30. Recientemente se ha desarrollado una nueva prueba para detectar si la percepción de la violencia varía entre criminales psicópatas y aquellos que no lo son. Su resultado ha sido un éxito y tan solo 10 minutos parecen suficientes para reconocer individuos con trastornos psicopáticos. Este examen sencillo obliga al evaluado a clasificar palabras en agradables, desagradables, violentas o pacíficas. Por ejemplo, ¿es la palabra sangre agradable o desagradable? Y matar, ¿se cataloga como violenta o pacífica? El tiempo requerido para asociar términos tanto de forma correcta como errónea parece ser mucho menor en psicópatas, dejando constancia de la concepción anómala que poseen de la violencia. Nuevas técnicas en el campo de la visualización cerebral, como la resonancia magnética, han permitido relacionar la conducta psicopática con defectos biológicos. Así, la corteza prefrontal, vital para gestionar los impulsos, presenta una reducida actividad. Neurotransmisores inhibidores de la conducta agresiva, como la serotonina, también parecen escasear en el cerebro del psicópata. En definitiva, los últimos avances en psicología y técnicas de imagen cerebral han facilitado la diagnosis de la psicopatía. El reto ahora consistirá en la cura y la reinserción de los que la padecen.